Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Financieros, el podcast donde te ayudamos a invertir mejor tu tiempo y dinero, para que no te preocupes por la plata y llegues a tu tranquilidad financiera, que es exactamente lo que vamos a hablar hoy día con nuestro co-host / mentor / lo es todo, Fernando Gómez, que preparó una charla para el Finance Fest que le fue muy bien, que la practicó muchas veces y nos contó también del proceso de lo que fue preparar una charla. Eran 5 puntos y en esta primera parte alcanzamos a tocar 2, porque son temas tan interesantes que no pudimos parar. Así que los dejamos invitadísimos, que lleguen al final la próxima semana o próxima, nos van a seguir escuchando de esta tremenda filosofía como es la tranquilidad financiera. Y antes del capítulo tenemos que dar las gracias a quienes lo hacen posible y tenemos noticias, Francisco, ¿no? Extraordinarias, noticias que sí son noticias. Se suma un segundo auspiciador, así que estamos súper contentos, súper agradecidos. Es una tremenda casa, creo, con muchos años de historia, que creo que refuerza lo bien que lo estamos haciendo, Pablito. En lo que vamos a hablar en el capítulo, partimos hablando de generar plata con Fernando, una de las 5 claves para alcanzar la tranquilidad financiera. Un tema que no alcanzamos a tocar y que va a venir en el próximo capítulo es la diversificación. Y estos dos se combinan muy bien entre nuestros 2 grandes auspiciadores, como es la Autónoma, que nos va a ayudar a generar más ingresos porque aprendemos más cosas, y MBI Corredores de Bolsa, que se suma como un gran auspiciador de Animales Financieros. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Nada, es una de las corredoras, no la más grande, pero sí una de las que mayor prestigio tiene en Chile. Cuenta con comisiones competitivas para que todos puedan invertir en acciones nacionales, fondos con beneficios tributarios. También te da acceso a acciones internacionales gracias a su partnership, integración que tienen con Interactive Brokers. Todo esto bajo un modelo de atención personalizada. Como les decía, MBI cuenta con más de 25 años de experiencia en el mercado financiero chileno. Coinvierten con sus clientes las estrategias que manejan, así que los invitamos a que los conozcan en mbi.cl. Y de nuevo, les damos las gracias por apoyar a la educación financiera en Chile. Educación importante, como es la Autónoma. Recuerden también admisión.uautonoma.cl, sus carreras online para que las hagan en cualquier momento, generen más, ahorren, inviertan, sigan las reglas del juego y alcancen su tranquilidad financiera. Ahora sí, vamos a la charla con Fernando. Bienvenidos a Animales. Fernando, bienvenido nuevamente a los Animales Financieros, esta vez como invitado. Alternamos entre co-host, invitado, pero ya es parte de la rutina. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Pablo. Siempre un gusto estar aquí. Nos enteramos de la charla que diste en Finance Fest. Al parecer estuvo bien bueno el evento también. Hay felicidades a Francisco, a la Romy, a la Caro, a todos los que hicieron eso posible. Y que yo no tenía idea, en verdad, de qué se trataba la presentación. Yo me imaginé inversión, largo plazo, 10% de las acciones. Y después te vi una foto con una polera y jeans. Y dije, ¿qué hicieron con Fernando? Así que feliz si nos cuentas un poco cómo fue ese proceso, de qué hablaste. Lo único que yo tengo en mi cabeza para contarle a nuestros auditores es que el título de la charla es La tranquilidad financiera. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué la tranquilidad financiera? Me influyó harto el concepto de copy cuando lo entrevistamos aquí en Animales Financieros, de la palabra serenity, financial serenity. Capítulo 115. Que de alguna forma se traduce como tranquilidad. Siempre hablamos de alcanzar tu independencia financiera. Y eso se visualiza como una meta. Y las metas muchas veces yo las veo como me sacrifico todo este tiempo para alcanzar mi meta. Y ahí, como una analogía, los pescaditos en Nemo cuando están en las bolsitas y se escaparon del acuario, ¿y ahora qué? Y lo que quería transmitir esto era que este es un camino, y que es el camino el que tenemos que recurrir o vivir con tranquilidad financiera, de tal forma de sacar el estrés, la mayor cantidad posible de que el dinero nos produce, y que el hecho de sacar el estrés nos dé una vida feliz.
Lo que la polera decía era una polera de una marca que a mí me encanta por su lema, que es Life is Good. La charla terminada después de todo el proceso, yo diciendo Life is Good, porque si tú alcanzas la tranquilidad financiera, y después lo podemos encontrar en contraste con la independencia financiera, tú creo que podrías vivir una vida más feliz. Pues notable, Pablito, tú no lo viste, pero terminó la charla con Because life is good. ¿Cuál actor de cine? Pero el proceso de creación llevó un tiempo. Y antes de que entremos en los conceptos de qué trató la charla, cómo alcanzar la tranquilidad financiera, que un poquito la filosofía de vida de Fernando, creo, que también nos ha transmitido a nosotros, creo que sería súper interesante, Fernando, que contaras cómo fue el proceso de crear la charla. Porque se remonta a Pixar, se remonta a libros que has leído y a investigaciones que has hecho también por tu mundo de research. Sí, efectivamente, bueno, creo que todos los que estamos en este podcast, una de nuestros hobbies, inclinaciones, gustos, que hoy en día Pablo nos lleva a la ventaja por todo, es leer. Solo una anécdota, yo me acuerdo cuando Pablo lo entrevisté para venir a trabajar a DBA, una de las preguntas de la entrevista fue: ¿te gusta leer? ¿Qué estás leyendo? Y aunque les parezca increíble, una persona que el año pasado se leyó un libro a la semana, me dijo: me gusta leer, pero tengo hartas cosas y que no lo logro hacer mucho. Y ahí me contó algunas cosas que había leído, creo que me dijo Lord of the Rings o algo así en esa época. Harry Potter casi. En cambio ahora, por lo menos en lo que a mí respecta, no tengo cómo llegar a leer lo que Pablo consume, solo el libro, para qué decir lo que consume en el resto de la... Pero de uno de los libros que yo leí, y probablemente ustedes también leyeron, porque más allá de que es una compañía interesante, Pixar, el libro Creativity Inc., que está escrito por uno de los ex CEOs de Pixar, y ahí lo que ellos hacen es, dentro de otras cosas, cuentan el proceso creativo que tienen para hacer cualquier película, por ejemplo Toy Story. Y una de las cosas que él dice en el libro es que mucha gente se cree o se imagina que para crear Toy Story viene un genio, se le ocurre la idea, después la escribe, más o menos el guión, se le pasa a los otros geniales que hacen los dibujos, y todo crea un proceso en el cual esta suma de genios termina en una película que después es un éxito mundial y sale Toy Story 1, 2, 3 y bueno, Nemo y todo lo que conocemos. Y dice, eso está muy alejado de la realidad. Lo que tenemos es una idea vaga de lo que queremos comunicar y una idea relativamente vaga de los personajes, etcétera, etcétera. Esa idea ellos la transmiten en una suerte, por ejemplo, de comité, por decirlo así, en la cual van personas de la compañía que aportan distintos temas. Algunos serán caricaturistas, otros guionistas, otros productores, todo el asunto. Y se sienta ahí la persona y dice: ¿sabes? Lo que yo quiero hacer es esto. Yo tengo esta idea. Y ahí empieza un proceso de crítica constructiva que ellos dicen que bajo una serie de iteraciones terminan en lo que son las películas finales. Y dice que ha habido casos, no me acuerdo los porcentajes exactos, el libro lo leí hace algunos años, pero que de la idea original queda en la idea final, más allá de la línea gruesa, 20%, 30%, e incluso aparecen personajes y líneas argumentales dentro de la misma trama que ni se les habían ocurrido al principio. Y solo por dar un ejemplo, en la charla propiamente tal, lo de la polera de Life is Good salió muy al final. Nunca la charla se pensó que iba a tener un final así. Y aquí hicimos lo mismo con Begoña, que fue la que me ayudó en todo este proceso.
Desarrollamos la idea original basada en una charla y la fuimos probando con distintos grupos, con distintas personas que nos fueron criticando. Francisco, uno de ellos. Cada uno nos fue dando un ángulo. Esto está así, esto está acá, esto no me gusta, etcétera, etcétera. Al principio tenía más principios, después lo acortamos. Y ese proceso operativo fue, para mí, que no lo había vivido nunca, obviamente muy dirigido por la Vego y su experiencia, fue tremendamente valioso. Y tú te das cuenta cómo de una idea, y Francisco vio y participó de los primeros sketches de la charla, cómo teniendo una colaboración y teniendo, por lo menos del lado mío y de la Vego, una apertura, humildad, o como quiere decir, que porque tú tienes que incentivar a que te tiren palos y tú no defenderte. Porque si no, el sistema no funciona. Si tú tratas de defender tu idea y tratas de convencer, lo distinto no funciona. Tienes que lograr absorber, comerte los palos, morderte la lengua, pero es increíble después, como ya estás solo, nos quedamos con la Vego, oye, nos dijeron todo esto, nos tiraron todas estas piedras, veamos dónde están los méritos de ellos. Y tomábamos alguna, cambiábamos otra, y bueno, Francisco te puede decir, visto del otro lado, la evolución. Pero más allá de la evolución, creo que la vida financiera, para alcanzar esta tranquilidad financiera, tiene lo mismo. Uno parte con ideas, tiene ciertos caminos quizás predefinidos, pero tiene que ser capaz de absorber estos feedback, tiene que ser capaz de adaptarse y realmente ver hacia dónde vamos. Y en ese camino de hacia dónde vamos, aparecen estas figuras de asesores, guías, mentores, que tenemos que saber encontrar y darle espacio para que sean parte de nuestro camino. No sé cómo lo ves tú, Pablito. Yo daría un paso más atrás, que no solo la vida financiera, sino que la vida laboral es un poco así. Uno en el colegio cree que existen 5 carreras, medicina, ser abogado, ingeniería, qué sé yo. Estudia en Chile, lamentablemente, como que se mantiene esa idea de que esas son las carreras, si es que puedes entrar, filete. Yo, si no, segunda opción, buscar otra cosa. Y después uno entra al mundo laboral y se da cuenta que es todo mucho más amplio. Y si uno siempre sigue esa idea inicial y nunca se la cuestiona, probablemente no va a ser el camino que uno mejor quiere seguir. En cambio, y volviendo como a lo que dice Fernando, si uno para y pregunta y, no sé, muy extremo, renuncia y prueba otra pega o hace un proyecto muy distinto a lo que está haciendo, puede que tu vida final termine siendo un 20% de lo que tú pensaste que iba a ser en el camino inicial. Entonces, ese proceso como de ir preguntando, recibiendo ese feedback y después regulando y ajustando, en presentaciones, en la vida financiera y en la vida laboral, creo que va. Pero ahí me encantaría volver a la charla. ¿Puedo darte un comentario de eso que me acabo de acordar? Hay una cita que creo que es de Churchill, que como todas estas recetas que nosotros muchas veces comunicamos, son simples pero son muy difíciles de llevar a la práctica. Aquí el problema mayor es tu resistencia a la crítica de cualquier individuo. Esa es la gran barrera. Y de hecho Churchill, como digo, creo que la cita de él, decía: yo estoy siempre abierto a aprender, lo que no me gusta es que me enseñen. Y eso creo que en esa frase, como muchas de las frases geniales de Churchill, refleja la dificultad de este proceso creativo de Pixar. ¿Por qué a muchas compañías, a muchas personas no les cuesta mucho hacerlo? Y debo reconocer, cuando muchas veces nos criticaban la presentación, o con tu trabajo, o tu estrategia, es muy difícil porque tú te defiendes, te sientes atacado. Aunque sabes que lo están haciendo con voluntad, igual te sientes atacado. Y ese es el desafío a los animales de la comunidad, el que tienen que tratar de superar. Porque si tú lo logras superar y ves las buenas intenciones de la crítica, vas a progresar más rápido. Y ese progresar más rápido, junto a lo que tú decías, Pablo, de qué camino voy a tomar en la vida, es lo que nos lleva al primer concepto de la charla, que es generar. Y ahí hay cierto romanticismo en generar con lo que me gusta, o el camino más pragmático de generar con lo que yo soy bueno. Creo que ahí Fernando tiene tremendos conceptos en ese primer punto de la charla. Si no eres capaz de generar, lo demás es música. Porque si no tienes ni un ingreso sobre el cual ahorrar, obviamente no vas a poder invertir en nada.
cuando uno se aproxima a esto, muchas veces escucha el tema, dedícate a tu pasión y no vas a tener que trabajar nunca. O sea, si a mí me gusta el fútbol, me dedico al fútbol y obviamente mi trabajo es un placer. Lo cual personalmente tampoco creo que sea tan cierto, porque al futbolista puede que le guste que lo metan, ¿no es cierto?, en el partido el domingo, y todo el entrenamiento y todo el asunto debe ser un dolor. De alguna forma hay que invertir ese concepto. Dedícate a lo que eres bueno. Todos somos buenos, al menos en términos relativos, mejores que otras personas. La gracia de dedicarse a lo que eres bueno es que te vas a tener resultados antes y te van a ser más fáciles. Una cosa que creo que a todos nos pasa en mayor o menor grado es que cuando tú eres bueno para algo, crees que todos son igual de buenos para eso. O sea, si a ti algo te sale fácil, tú asumes inmediatamente que es fácil para todos. Y la realidad es que no. O sea, lo que a ti te es fácil, para mucha otra gente puede ser difícil. Y, y eso, poco a poco la gente te lo va reconociendo. Eso te va dando satisfacciones y obviamente te ayuda a tu crecimiento económico. Te va a ayudar a crecer más rápido en la pega, etcétera, etcétera. Y la realidad es que ese círculo virtuoso, por decirlo así, para muchas personas, en las cuales me incluyo, se transforma después en tu pasión. Y se los digo a ustedes dos. Ustedes hoy día leen libros de productividad, libros de finanzas personales, libros de planificación estratégica, y me asegura, y lo leen con gusto, los entretienen, más allá de que sea a lo que se dedican, porque de alguna forma se ha ido transformando en una pasión. Y me atrevería a asegurar que si le hiciera yo la siguiente pregunta, cuando te entrevisté, Pablo, leer a Cal Newport, ¿es para ti una pasión? ¿Qué lata podría probablemente hubiera sido? Y un poquito más adelante, más atrás, tú hubieras dicho, oye, leer, qué lata, ¿cachai? A mí me gusta jugar básquetbol, a mí me gusta jugar fútbol, jugar tenis, tú que haces miles de deportes, ¿para qué decir tú, Francisco, que quisiste que dedicar a esto? Pero probablemente, y aquí por ejemplo, Francisco, por mucho tiempo el tenis fue tu pasión, trataste de dedicar a eso, por la razón de la vida, terminaste otro camino. No te digo que hoy día la finanza y esto sea una pasión como tal vez el pádel, pero sí creo que tiene una dosis de pasión porque tienes talento para hacer eso, y lo mismo Pablo. Y por lo tanto, la idea que digo es, genera, pero focalízate en tu talento, no en tu pasión. Y muy probablemente se va a transformar en una pasión que en esa no sabías que tenías. Me recordó a Bill Gurley de la charla de Running Down a Dream. La voy a dejar en los comentarios, es demasiado buena. Si no tienes pasión o no te gusta mucho lo que estás haciendo, te va a ir mal porque la persona al lado sí le gusta eso. Y sí lo piensa todo el día y lo piensa el fin de semana y esa persona te va a comer. Pensando quizás más como el mundo del emprendedor, startup y cosas así. Pero tengo una duda y está un poco la gracia que está haciendo la charla y te podemos hacer preguntas. Me enfoco en mi talento, pero quizá mi talento nunca va a ser monetizable. Quizá mi talento soy muy bueno para armar los cubos Rubik y me encanta y no sé qué. ¿Cómo encuentro ese equilibrio entre cosas que me pudiesen ayudar a generar un ingreso y cosas que me gusta hacer? En mi caso, me pasó lo que dices de que encontré que era muy fácil, entre comillas, escribir. Cuando empecé a escribir, me empezaron a salir los newsletters, blogs, y me voy a sentar y escribir uno en 5 minutos. Y pensé que todo el mundo podía hacer eso. Y después lo veía con Francisco, con otras personas, que no es tan fácil. Y eso terminó siendo una habilidad que yo creo que puedo monetizar. Pero hay habilidades que claramente nunca voy a poder monetizar. ¿Las dejo botadas? ¿Cómo es ese equilibrio? Oye, a ver, antes de que responda Fernando, lo empezó a ver conmigo porque yo escribía mucho peor que él. Entonces le hizo evidente que él era bueno para escribir. Y eso que no me... Antes, porque ahora estamos ahí parecidos. Por lo tanto, no me han visto lo malo que soy yo para escribir. Yo cuando pienso en talentos, pienso en ciertos talentos macro, por decirlo así. Evidentemente, si tu talento es ser la persona más rápida para los cubos Rubik, probablemente va a ser, a no ser que haya una competencia de cuánto se demora algo, no voy a poder hacer mucho más que eso. Pero probablemente una persona que tiene talento para hacer los cubos Rubik, tiene un talento de concentración, de imaginación, de proyectar ciertos movimientos en el futuro, y para mí ese es el talento. Es esa habilidad
que te distingue, que te permita, en este ejemplo muy simple, hacer cubos Rubik rápido. Y creo que en ese sentido, mucha gente, si va al nivel no lo que alcanzaste con tu talento, sino el talento que te permitió alcanzar esto, muchos de esos sí son monetizables. Tú te diste cuenta que tenías un talento en escribir. Ahora tienes que ver cómo ese talento lo transforma en algo que sea monetizable. Tu talento es escribir. Ahora, efectivamente, tú puedes decir, yo tengo el talento de escribir y lo uso de una forma que no hay cómo monetizarla porque hago whatever con ese talento. ¿Ya? Pero por otra parte, dices, ¿sabes qué? Como yo tengo talento de escribir, voy a hacer newsletter y este newsletter me hace crecer y va a crecer una comunidad, etcétera, etcétera. O terminas siendo periodista o terminas escribiendo una novela. Pero tu talento original no es ser un gran escritor de novelas. Tu talento original es yo sé escribir y soy un gran storyteller, por decirlo así, a través de que sé escribir. Yo digo, a mí me gustan las finanzas. Más allá de mi talento, probablemente no es ser talentoso en finanzas. Las finanzas tienen una forma de pensar, una forma aproximada. Es sistematizar los problemas de una forma determinada. Que se aplica bien en la finanza, probablemente se puede aplicar bien en otras cosas, y yo lo dirigí hacia las finanzas. Y ahí el ámbito de posibilidades de monetización yo creo que son mucho más altos. Me gustó mucho el cubo Rubik, no es el talento es las cosas que se mezclan para después tener esa respuesta. Pero ese talento natural hay que mezclarlo con algo que sea monetizable. Por un lado, me imagino mi escritura. Después, si logro hacer copywriting, puedo vender un curso de copywriting y generar ingresos. Creo que también eso aplica al mundo de si uno es dependiente. Soy bueno en las finanzas, aprendo a ser mejor para comunicarme y para negociar, y puedo pedir un aumento de sueldo, puedo cambiarme de puesto en la empresa, puedo cambiarme a otra empresa. ¿Existe como una relación entre habilidades duras y después habilidades de negociación o algo que sirva para vender? ¿Hay como una mezcla ahí o estoy extrapolando sin necesidad? A ver, déjame primero la primera parte que dijiste. Cuando yo digo tratar de monetizar tu talento, no estoy pensando en emprendedores ni escritores freelance ni nada por el estilo. Estoy pensando en cualquier persona, en cualquier situación y organización. Segundo, creo que el tener un talento hay que desarrollarlo y por lo tanto sí tiene un tema de esfuerzo. O sea, mientras más escribes, más progresa. Tú puedes ser todo lo tan talentoso para el deporte, pero si no entrenas, no haces preparación física, tampoco lo vayas a explotar. Por lo tanto, eso no significa que no haya que ponerle esfuerzo. No es que yo soy bueno y no hago nada. Y creo que, honestamente, para bien o para mal, en la vida todos tenemos que ser vendedores. Por último, por venderte tú como un mejor empleado. Nada se logra si tú no eres capaz de transmitir o comunicar tus habilidades, tu talento. Siempre muchas veces, o en mucha etapa de la vida, uno nos imaginamos que los vendedores son los que realmente andan vendiendo cosas. Pero al final del día, todo el mundo se está vendiendo de una u otra forma, incluso cuando estás buscando una pareja. De alguna forma tienes que transmitir quién eres. Y por lo tanto, el desarrollar esas habilidades para poder comunicarlas, ya sea al interior de la empresa o fuera, yo creo que son útiles siempre. Y evidentemente te van a ayudar a crecer y por lo menos en esta etapa que estamos conversando, generar más ingresos. El generar es importantísimo. Y de hecho es el primer paso de tu charla. Pero si no recuerdo mal, tú decías, bueno, ¿sabes qué? Esto se hizo tanto mi pasión, lo de la finanza, y hoy día le meto muchas más horas de las que código laboral dice o lo que uno podría creer. Y eso tiene una parte buena, porque te hace avanzar y te permite competir con gente muy inteligente, pero que les ganas por las horas. Pero también tiene esta otra parte de cómo lograr
el equilibrio entre la familia y el trabajo cuando ya tienes tu pareja, ya tienes tus hijos, etcétera. ¿Cómo balanceaste tú o cómo crees que uno debería balancear el generar, meterle horas, tratar de hacerlo lo mejor posible, pero saber que también la parte familiar es importante? Yo efectivamente le dedico un porcentaje enorme de horas a todo lo que es relacionado, llamémoslo por usar el mismo lenguaje que estamos haciendo, talento. Pero ahí incluyo no son las horas que paso en la oficina, sino que incluyo todos los libros que leo relacionados con esto, leerme el Economist casi entero toda la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Un concepto que no sé si se los comenté alguna vez a ustedes, que yo traté de desarrollar hace muchos años atrás, es de que, y es un concepto que probablemente a mucha gente que me está escuchando le va a parecer el horror de los horrores, ¿ya? Y es que mi vida y mi trabajo se fundan, que pasan a ser de alguna forma una sola cosa. Yo tengo la suerte de que todo esto me gusta, ¿ya? Y como dije, puede que le dedique más o menos 60 horas a la semana a toda esta historia. Pero si usted mira 60 horas a la semana, si lo vemos por los 7 días, porque obviamente leo mucho el fin de semana, son aproximadamente 8 horas diarias. Por lo tanto, te queda todavía, por decirle, 2/3 del día para hacer otras cosas. Obviamente una de ellas es dormir, comer, ¿no es cierto? Transportarse y obviamente estar y compartir con la familia. Cuando digo el que se funda es que uno tiene su trabajo, que tiene la necesidad fisiológica, dormir, que es la que más tiempo ocupa, estar con la familia y desarrollar tus momentos propios, tus hobbies. Cuando tu talento de alguna forma se va transformando en pasión, algunas de esas otras cosas se funden, por decirte así. A mí, y siempre uso este ejemplo, leer el Economist toda la semana, ¿es hobby, es cultura o es trabajo? Ya no lo sé, porque sirve para las tres cosas al mismo tiempo. Leer un libro, por ejemplo, de Cal Newport, ustedes, por decirlo así, ¿es hobby, es cultura o es tu trabajo? Entonces hay algunas horas que son múltiples. Y eso de alguna forma te libera algo de tiempo para lo otro. Ahora, la atención la vas a tener siempre. O sea, si tú le dedicas más tiempo a una cosa, le quita otra. Ahora, yo lo que trato de hacer es que trata de ponerle horas en las cuales los hace. Por ejemplo, a mí me gusta jugar ajedrez. Podría pasar horas, pero obviamente me colapsaría, se me quedaría el equilibrio. Pero trato de todos los días, después de comida, me juego un partido de ajedrez. Y por lo tanto, con eso digo ya, con esta 30, 45 horitas que le meto, está destinada a eso todos los días y eso me ayuda a progresar, tengo un hobby y lo mantengo. Y obviamente eso también, por otro lado, afecta tu capacidad de generar ingresos. Probablemente yo estoy convencido de que yo podría generar mucho más ingresos si dejara el ajedrez, le prestara menos atención a mi familia, etcétera, etcétera, en las otras horas que no les dedico a esto. Y de hecho el otro día leía, creo que lo comentábamos, al menos con Francisco, que entre las 10 personas más ricas del mundo creo que hay algo así como 20 divorcios. Porque al final del día esas personas, para llegar a esos niveles, probablemente no es todo lo que hay. Yo creo que aquí uno tiene que progresar y tiene que estar consciente que si llegas hasta un límite, dice yo, por decirte en mi caso, yo le dedico más o menos 60 horas a esta historia, pero no le voy a dedicar 100. Porque si ya le dedico 100, le empieza a quebrarse el tema por otro lado. Y claro, probablemente genere mucho más ingreso, tenga mucho más riqueza, pero voy a tener unas falencias, por lo menos de las cosas que me importan a mí, por otro lado, enormes. Creo que vivió algo parecido en el de mezclar hobby y trabajo, al punto de que a veces estoy leyendo y la Isi me dice, estás trabajando. Como que ya cree que es mi trabajo. También me acuerdo de este concepto de separar o no el trabajo con la vida, el resto de la vida, de la Luli, la esposa de Francisco. Tuvo esta discusión contigo, Fernando, y ella trataba de separar lo más posible y tú le decías, no, yo quiero juntar lo más posible. Y yo me acuerdo que me quedé pensando como, ¿qué quiero hacer yo? Y sin darme cuenta terminé yéndome hacia el mezclar todo
Y me gustó también el de... Hice el ejercicio, de hecho, la semana pasada, como ya, ¿cuántas horas libres verdaderamente tenemos? 8 horas de trabajo, 8 horas de dormir. Sumé entre cocinar, moverse al trabajo, hacer aseo, todo ese tipo de cosas, 4 horas, lo que igual te deja 4 horas al día en hacer otras cosas. Y ahí es donde entra la discusión, cuánto tiempo estás metido en redes sociales, cuántas series estás viendo y todas esas cosas quizás no productivas. Y ahí puedes sacar unas 2 horitas al día, si las llevas al año son infinitas horas. También, volviendo acá al Newport que lo mencionaste, yo en vez de trabajar 8 horas probablemente trabajo más 6, pero esas 6 trato de hacerlas intensas con pomodoros y que sean más productivas. Mientras hago aseo, escucho podcast, que esas también valen doble, porque estoy haciendo algo de la casa y estoy algo nutriendo mi cerebro. Entonces me encantan esas como formas de, y decir optimizar, pero de usar el día para sacar un poquito de ventaja al final y poder avanzar más rápido. Pero nada, No, me pero gustó mucho todo lo que estás diciendo. a raíz de los mismos temas que estás tú comentando, los seres humanos tienen días de más de 24 horas. Porque hay muchas cosas que los haces al mismo tiempo. Cuando ando en el auto, cuando me traslado, hoy día estoy prácticamente siempre escuchando o podcast o el Economist. Obviamente algo, o noticias o cosas así. Por lo tanto, ¿qué sacrifiqué en eso? ¿No es cierto? Estoy haciendo dos cosas. Estoy aprovechando mientras me traslado, y eso pues ya sea o caminando o ¿cómo se llama? Manejando generalmente. Sacrifiqué escuchar música, que a mí efectivamente me encanta. Y, y lo que hago ahora es cómo recupero parte de la música. Y a mí escuchar música con letra me distrae. O sea, si escuchar una canción que tenga letra me distrae porque mi mente trata de seguir la letra. Pero también por gusto me gusta mucho la música clásica, me gusta el jazz. Y por lo tanto, cuando tengo que concentrarme, me pongo el audífono, me pongo a escuchar música clásica. Entonces empecé a recuperar el gusto y el escuchar música clásica mientras estoy leyendo algo más concentrado, porque la música clásica me relaja y me permite focalizarme. Entonces, efectivamente, si uno mira todas las actividades, tus días hoy día tienen más de 24 horas. Y con cuidado de no tratar de sobre multitaskear, que también una vez se trata de hacer muchas cosas y el cambio de contexto, al final estos cerebros les juega muy en contra. Se me olvidó decir que en la comunidad hicimos un torneito de ajedrez, Fernando, así que cuando hagamos la segunda versión, teníamos un par de muy buenos exponentes que me sacaron la cresta. Te vamos a invitar para que seas parte también. Muy feliz. De lo que estaba hablando Fernando, se sube al auto y pone un podcast, o trabaja y pone su música clásica. Es increíble cómo la sociedad de hoy tiene la posibilidad de elegir. Antes tú te subías al auto y escuchabas lo que te ponía el gallo de la radio. Prendías la tele, tenías que ver las noticias o el canal que estuviese. Hoy día uno tiene la posibilidad de elegir que cuando prende la tele, en vez de ver una serie, ver un documental o algo en YouTube de gente muy inteligente que está compartiendo lo que sabe, gratis, subirse al auto, poner un podcast o incluso devolver esa llamada a tu mamá, a tu papá, que no le pudiste contestar porque está en una reunión. Y eso es algo que creo que deberíamos pensar, planificar, quizás el domingo en la noche, media horita, decir, ok, a mis tiempos libres, ¿en qué los voy a ocupar esta semana? Porque tenemos esa posibilidad de hacer más cosas mientras nos movemos, que creo que es donde uno realmente puede ir sacando ventaja. Pero ese generar tiene riesgos también. Y tú hablaste en la charla del ciclo hedónico. Siempre vamos a querer más. Y eso también hay que controlarlo. ¿Puedes explicar qué es el ciclo hedónico? ¿Cómo nos puede jugar en contra? A ver, el ciclo hedónico no va necesariamente dirigido a generar, pero sí te puede tener la consecuencia de que te fuerce a que tu vida sea solo generar. ¿Qué es lo que el ciclo hedónico? El ciclo hedónico es una característica que tenemos todos los seres humanos, en que tú deseas algo, te esfuerzas por conseguir ese algo, lo consigues. Me compré un auto, ¿ya? Te viene una tremenda alegría
y lo disfrutas por un tiempo y te crees que todo el mundo te está mirando a ti, a ti dentro del auto. Ustedes han dicho que la gente mira el auto, no a ti, pero bueno, eso es otra historia. Yo creo que estamos hablando de lo que siente el que te va manejando. Pero al cabo de un tiempo pasan dos cosas. Te empiezas a acostumbrar a ese auto y de repente vas a ver que el del lado tiene un auto más bonito o lo viste una nueva publicidad en otro auto que te gustó y te dice, bueno, ahora ya quiero ese auto. Jaguar. Por ejemplo. Y de hecho hay marcas como Ferrari que explotan eso. Hay Ferraris que solo se los venden a personas que hayan tenido al menos un Ferrari antes. Hay Ferraris que por mucha plata que tengas, si no he comprado un Ferrari antes, no me lo van a vender. Entonces eso quiero que está haciendo Ferrari. Ya llegué casi a lo máximo que puedo tener en un auto. Bueno, pero hay un Ferrari adicional. y yo diría que siempre, yo estoy seguro que, no sé, hoy día la persona más rica del mundo es Elon Musk. Y tú dices, bueno, ya Elon Musk se los ganó todo, ya no tengo que competir. No, porque todavía tiene el susto de que llegue al número, baje al número 2. Y va a querer la excentricidad distinta o va a querer ser conocido y ahora, no sé, se metió al gobierno, no sé si por intereses políticos o comerciales, pero se metió al gobierno y quiere ser de Estados Unidos para ayudar al presidente Trump o lo que sea. Entonces, al final del día, seres humanos, no hay forma de que podamos inhibir el sentimiento o el deseo de querer más. Ahora, en forma racional lo puedo controlar, decir, oye, sabéis que esto es un absurdo y lo controlo, pero tu impulso de ser humano, ¿no es cierto?, es a querer más. Y eso tiene su origen en que todas nuestras sensaciones de tristeza, de alegría, de felicidad, etcétera, son cambios químicos en el cuerpo. Y eso es una cosa que yo aprendí hace muchos años atrás y que me cambió mucho la forma de ver las cosas. Cuando a ti te regalan algo, cuando te produce una emoción, te da una sensación de felicidad que al final del día es porque tienes un cambio químico en el cuerpo, ya sea endorfina, lo que sea, que te hace sentir feliz. Pero esos cambios químicos se producen por cambios de estados. Entonces, cuando a ti te regalan el auto, te compras el auto, ¡pum!, te viene, ¿no es cierto?, el cambio químico te produce la felicidad. Pero ya cuando anda el auto, no te produce un cambio químico todos los días, porque ya el auto y eso te baja, ¿no es cierto?, y se transforma en normalidad. Y es por eso que, entre comillas, para ser feliz permanente, te tienes que estar haciéndote cambios permanentes todo el tiempo. Y es por eso que se produce este. Ahora, porque esto tiene el riesgo de llevarte a que generarse a todo, porque si te compras un auto, pues quieres otro auto mejor y otro auto mejor y así sucesivamente, evidentemente eso te va a requerir más ingresos. Y te dice, bueno, para lograr esto tengo que empezar a generar cada vez más, y si racionalmente no eres capaz de controlarlo, si sabes que hasta aquí llego, efectivamente se puede transformar en un problema. Y es por eso que al final, como también decía en la charla, no tenemos que perseguir la riqueza, porque ¿qué es la riqueza? Si siempre vas a querer más, es una cosa que no vas a poder alcanzar nunca. Y ahí, en cambio, cuando hablábamos de la tranquilidad financiera, de alguna forma equilibra lo que tú tienes con lo que quieres o necesitas para ser feliz, es donde el asunto empieza, por lo menos como lo veo yo, a cuadrar. Siento que eso es como la base del capitalismo, el querer crecer y siempre más. Me imagino que las culturas orientales no tienen tanto este problema, pero solo por ver y observar, y incluso como impresionista, que Louis Vuitton, una de sus grandes lugares de venta es China, me atrevería a desafiar ese tema. Lo que pasa es que Confucio, en su filosofía oriental, transmite ese tema, o los conceptos budistas transmiten ese tema. Que la sociedad orientales por sí solas, comunes y silvestres de a pie, sean así, yo tengo
tendría que estudiarlo más. No, y yo más aún. Pero no lo quería llevar para allá, sino que creo que esa necesidad de crecer es bastante innata y lo vemos también en la comunidad y en el mundo de finanzas en general, porque lo que más pega es cómo avanzo más rápido, cómo encuentro la siguiente papita, cómo invierto en la siguiente cripto. Y como yo lo pienso, y creo que estos últimos meses ha sido un poco desarrollar la filosofía animal, es ocupar ese impulso a mejorar tus habilidades, a mejorar, a comunicarte, a escribir, a vender. Y eso después se va a transferir en algo económico. Pero ese proceso de mejorar en lo que sea, siento que funciona mejor si uno lo aplica en uno mismo que tratar de crecer directamente en dinero. Está bien lo del dinero, pero uno de esos impulsos tiene que ser a ahorrar. Porque si no desarrollamos ese impulso y no lo hacemos parte de nosotros, nos vamos a terminar gastando todo. Que eso es el segundo gran concepto de Fernando, en el que yo lo veo en dos grandes ámbitos. Uno, ahorrar no necesariamente tiene que ver con tu nivel de ingresos, sino es con una actitud de vida y que también depende mucho de en qué etapa de tu vida estás. Y ahí Fernando introduce el concepto del valle del ahorro. Quizás podemos ir un poquito hacia allá. Sí, a ver, creo que primero partiendo por el tema de Pablo, efectivamente, si yo me rijo por solo mis deseos, evidentemente voy a querer más y más y más y más. Pero, y por lo tanto necesito generar más habilidades, generar más formas de crecer más rápido, etcétera, etcétera. Pero, y conectándolo ahora con lo de Francisco, eso creo que no se puede hacer en el vacío sin considerar cuál es el estilo de vida que te hace feliz. Porque al final del día, tú dices, si yo genero más, voy a estar más cómodo, voy a estar más feliz, voy a estar más con la vida que quiero tener. Pero si por las razones que sea, tu visión es de tener una vida austera, probablemente te sigues ahí que en realidad yo no necesariamente necesito generar más dinero, sino lo que necesito es ganar más tiempo, porque a mí lo que me gusta salir es a mirar pájaros, por decirte, para los que les gusta el birdwatching, y eso no cuesta mucho. Yo, algunas veces, a mí las cosas que más me gustan son relativamente baratas. Me gusta leer, me gusta jugar ajedrez. La suscripción a Chess.com al año vale $25, o sea, no quiebra a nadie. Y me gusta hacer algo de deporte, no tanto como usted. Sí, y ahora tengo algunos hijos que viven fuera y me gusta viajar. Eso es más caro. Pero si eso ya lo logras. Pero viaja sujeto a espacio. Porque el chip del ahorro lo tiene igual. En alguna oportunidad efectivamente pasa eso. Y al final del día, si tú caes en cuenta cuánto cuesta la vida que te hace feliz y tus ingresos son capaces de cubrírtela, incluyendo obviamente los colchones de seguridad, los seguros y todo el asunto, porque evidentemente esas cosas te la pueden descarrilar, llega un minuto en que no necesariamente tienes que desarrollar habilidades para seguir trabajando porque necesitas generar más. Puede darse el caso que, como no necesitas generar más, pero si tu desarrollo de carrera te ha fusionado con tu vida, que es lo que hablamos anteriormente, como eso por sí solo hace que le dediques más horas, te va haciendo más bueno y, como digo yo, hay ciertas personas que como que no pueden evitar ganar más dinero. Suena como curioso, porque al final les gusta tanto lo que hacen, se transforman tan buenos que eso que hacen, es que por lo tanto toda la gente se acerca a ellos para hacer eso.
pero ya no lo están haciendo porque necesito generar porque no soy capaz de financiar mi vida. Y ese equilibrio creo que es tremendamente importante y es la base que cuando lo logras te da A, la tranquilidad financiera y B, te va dando cada vez una capacidad mayor de ahorro porque los ingresos adicionales que tienes ya no necesariamente los necesitas para financiar tu vida. Una parte de eso, obviamente, la vas a destinar a ciertos gustos que te quieres dar, todo el asunto. Pero sí es importante encontrar ese equilibrio en todo momento a lo largo de la vida, porque como decíamos, esto es un camino, ¿cierto? Para que idealmente en ningún minuto, al menos por razones de dinero, no tengas estrés. Por otras razones de la vida siempre lo va a tener por una razón u otra. Pero tratar de mantenerlo. Y obviamente a medida que las cosas se están dando mejor, bueno, vas acomodando eso de alguna forma a medida que vas creciendo. Pero eso es fundamental para seguir en los siguientes, por decirte, pasos de este camino. Ya generaste lo suficiente, lo equilibras con la vida que te hace feliz y que te puedes financiar en ese minuto para que puedas tener el ahorro que al final de esta trayectoria, que es por lo menos esta trayectoria laboral, que es cuando te jubilas y pensionas, puedas al menos seguir seguir viviendo con el mismo nivel de vida que lo hacías hasta ese minuto. ¿Y le pones números a esto del ahorro? Porque yo por lo menos cuando hago estos ejercicios, uno con simplemente el ahorro del 10% de la AFP, si uno lo ve matemáticamente, no da. Y si quiere financiar una jubilación de 30 años, el 10% no es suficiente. Con el 20% ya estamos más cerca. Entonces digo, por eso también terminamos diciendo por lo menos ahorra un 10%. Después si uno ahorra más, lo que hace es que te da más opcionalidad. Puedes o dejar de trabajar antes o trabajar menos, que entra un poco quizá el concepto de independencia financiera. No me gusta el FIRE, siento que es demasiado extremo, pero sí quizás un punto medio. Me gusta el término de Coast FIRE, que está apareciendo ahora, que paga o cumple todos tus objetivos de jubilación. O sea, desde el día en que yo me jubilo hasta que me muero, necesito, digamos, $1.000.000, siendo muy extremo. Ok, tengo que juntar ese $1.000.000 y el resto, entre aquí que me jubile, me lo gozo y lo gasto todo. Pero ¿le ponen números? Volviendo a la pregunta inicial. A ver, sí. Le pongo números, pero de la siguiente forma y voy a retomar el tema de lo que decía Francisco de las distintas etapas de la vida. Si uno le pone un número simple, probablemente ese número de ahorro, incluyendo lo que sea la FP, para los que son dependientes y los otros se lo tienen que construir como puedan, ese número te va a dar en general entre 20 y 25 para tratar de conseguir un 70% de los ingresos que tú tenías laboralmente, que seas capaz de generar el 70% una vez que dejas de trabajar. O sea, si tú vivías con 100, vives con 70 de ahí para adelante. ¿Por qué 70? No es porque estás bajando tu nivel de vida, sino que parte del 30 siguiente es lo que estás ahorrando para generar 70. O sea, si supongamos que fuera justo 25-75, tú te ganáis 100, 25 ahorras para que podáis vivir adelante, como ya en el periodo de desacumulación, ya no estáis ahorrando los 25 para seguir viviendo con los 75, ¿ya? Que es la famosa tasa de reemplazo y todo lo que sea. Ya. Para hacer eso, si tú miráis, probablemente el promedio a lo largo de la vida te va, dependiendo la situación de cada uno, el crecimiento tras del tiempo puede ser ese número entre 20 y 25. No 10. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la vida es un ciclo. La vida no es un promedio. Y eso es una cosa que elaboré y elaboramos para esta presentación porque eso es un tema muy relevante. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú terminas de estudiar, pero te pones a trabajar y tienes, voy a hacer un caso que es relativamente común, por lo menos en Chile, y sigues viviendo con tus padres, pasan dos cosas. Tienes un salto en ingreso y la sensación de riqueza enorme. Pasas de la mesada de tus padres, por decirlo así, o los ingresos que podías tener,
disponibles para gastar a tu primer sueldo. Y eso, para mucha gente, es una multiplicación de varias veces tu ingreso disponible. O sea, puede ser hasta, en muchos casos, 5, 6, 7, hasta 10 veces tu ingreso disponible. Entonces, la realidad es que ajustar de un mes para otro tus gastos en 10 veces, para todos los efectos prácticos, es una locura. Yo sé que mucha gente lo hace, ¿cachai? O sea, tenía una mesada por decirte, alta, yo por lo menos me imagino, mi hijo ya está muy grande, si no le mesada a nadie, pero suponte que tenía ingreso disponible de 100.000 pesos, sales de la universidad, te ganas 1.000.000, multiplicaste por 10 tu ingreso disponible, es cierto que te puedes gastar, entonces te puedes ir de viaje, te puedes ir para puedes ir a todos los conciertos, todo lo que te costaba hacerlo, lo empecé a hacer rigurosamente, invitáis a todo el mundo en el bar, y te lo puedes gastar, obviamente, todo te lo puedes gastar. Pero yo creo que le transmití a mi hijo, y le digo a la gente joven, oye, si teníais 100 lucas de ingresos disponibles, tenía ahora un sueldo de 1.000.000 líquido, por decirlo algo, vas a gastar 300 lucas. Vayas a gastar tu nivel de gasto por 3 veces y vas a seguir ahorrando el 70%. ¿Ya? ¿Y por qué eso es tan importante? Porque si tú ahorras un porcentaje muy grande al principio de tu vida laboral, esos son los pesos que más tiempo vas a poder darle para que el interés compuesto los ayude en el tiempo. Esos pesos van a ser tal vez menos pesos de que cuando ganes, porque estás viviendo otras etapas de tu vida que tienes mayores sueldos, pero sí son los que más tiempo le vas a poder dar. Entonces, aprovecha esos tiempos. ¿Por qué? Porque después, a medida que la vida avanza, tu nivel de compromisos empieza a aumentar. Hay gastos que se te gatillan solo por el paso del tiempo. Tus gustos cambian, te casas, tienes hijos, viene la educación de los hijos, te quieres comprar una casa propia, tienes que ir pagando tu crédito hipotecario, que obviamente, y tu estructura de gastos va. Y eso hace que tu capacidad de ahorro como porcentaje de tu sueldo se vaya yéndose abajo. Y ahí es donde viene lo que hablaba Francisco, el valle del ahorro, que imagínense en mi caso, yo tenía 5 hijos que quería mandar al colegio, que había que alimentarlo, había que vestirlo, una casa donde cupieran los 5 niños, etcétera, etcétera. Y obviamente mi capacidad de ahorro se merma en ese tiempo. Una cosa es decir algo y otra cosa es transmitirlo para que el otro realmente lo haga. Tus hijos son clientes en DBA, así que yo he visto que en verdad ahorran. Y esto no es puro cuento. ¿Qué crees tú que fue vital para que ellos te hicieran caso? Y realmente vieran este salto en sus ingresos y dijeran, no me lo voy a gastar todo, voy a asumir que gano menos y realmente voy a ahorrar e invertir pensando en el largo plazo. Todos mis hijos tuvieron además la fortuna de que en sus primeros años laborales seguían viviendo con nosotros. Ya no nos queda ni uno, pero eso es otra historia. Entonces había 2 cosas. Uno, que yo les transmitía estos mensajes desde antes, y no era para controlarlo, pero como se hablan, le dice, bueno, cómo estás ahorrando, cómo te estás adecuando, qué estás haciendo, y por lo tanto, el mismo hecho que vivieran con nosotros o conmigo, es como que tuvieras al dietista ahí en la casa todos los días. Entonces yo creo que también eso a ellos en particular les ayuda. De hecho, una de mis hijas me contaba una vez que con sus amigos cercanos habían tenido una conversación y después de como ya 3, 4 años trabajando, y procuraban, bueno, ¿cuánto has podido ahorrar? Y todo el asunto, y que como se compartieron los números, y mi hija me decía, papá, no lo podía creer, yo era de las que más tenía ahorrado, y del grupo que tenía, creo que era el que tenía el sueldo más bajo. Y lo único que era es que ella había sido disciplinada por los 3 o 4 años que ya han salido de la universidad, y los otros, a pesar de tener sueldos mucho más altos, de acuerdo a lo que ella me transmitía,
no lo habían sido. Yo creo que hay dos cosas claves. Uno, en que había una comunidad alrededor del ahorro y la inversión. En este caso eran familias, vivían juntos, pero creo que es lo mismo que estamos tratando de hacer nosotros con nuestra comunidad animal. Todos nos estamos acompañando, empujando en que este es el camino correcto, que hay que tener una vida sana, que hay que leer, que hay que tratar de ser más productivo, que hay que ahorrar, que hay que invertir en cosas inteligentes, y el efecto comunidad es mágico. Y lo segundo es que cuando lo empiezas a hacer, se vuelve una adicción. Una de esas buenas adicciones que tiene la vida, porque uno quiere ver que el número aumente. Y sabe que la volatilidad de los mercados a veces te llevan un poquito más arriba, un poquito más hacia abajo. Pero cuando uno está partiendo, como la parte del ahorro es mucho más importante que el retorno de mercado, meterle plata todos los meses es algo que uno empieza a querer hacer porque sí, porque ya se hace parte de tu vida, porque es adictivo. Sí, yo creo que como todos los hábitos que uno desarrolla, cuando los dejas de hacer, como que algo te falta. Y yo creo que en eso Francisco tiene mucha razón. O sea, si, o sea, a mí me gusta comer pan, me cuesta mucho dejar. Cuando me refiero a pan es literalmente pan. Y el otro día me dijeron que tenía que dejar reducir el consumo de pan. Al principio, cuando no comía pan al almuerzo, da lo mismo. Podía ser que me comiera un tremendo plato de lo que sea, pero me faltaba el pan porque mi mente decía el almuerzo va con pan. Y creo que en el ahorro pasa lo mismo. Si tú todos los meses te transforma, y son partes más adelante de la charla que vamos a conversar, pero te transforma en un hábito. Cuando un mes no ahorras, es como que algo de lo que tenías que hacer en el mes no lo hiciste. Y tu mente te lo va a decir, oye, te falta algo, te falta algo, te falta algo. Y eso es un círculo virtuoso que hay que tratar de cultivar. Tenemos la misión, siento, en la comunidad de setear el estándar, de poner la vara. La vara es ahorrar por lo menos un 10%, salir a caminar, hacer deporte, no comer McDonald's. Y como me pasaba viendo a Francisco llegar con un bolso de gimnasio todos los días, tal como nos comentan también viendo las historias del Instagram de animales, que aparte son de Francisco y mía, entonces la gente cree que somos un superhumano. Cuando ven eso, la idea es que piensen, este es el camino, esto es lo que tengo que hacer, esto es la base, porque tenemos que subir nuestros estándares. Y eso creo que es un poco la misión que hemos ido descubriendo y queremos seguir caminando. Bueno, esta charla tiene no solo estos 2 puntos, ¿cuántos son? 5 puntos. Generar, ahorrar, más 3, que no vamos a cubrir hoy día. Creo que ya es suficiente en el sentido de que hay cosas por decantar, porque para mí yo estoy muy fijado o pensando mucho en la parte de generar actualmente y podría haber estado conversando la hora entera de generar y me gustó no avancemos, no empujemos la entrevista, sino que expandamos. Así que feliz también los que están escuchando, que nos comenten qué mensajes le hicieron sentido, que lo comenten también en la comunidad, en el grupo de WhatsApp. Siento que da para horas, pero vamos a separarlo, vamos a hacer una segunda parte con los otros 3 puntos. Así que vamos a tener nuevamente a nuestro co-host / invitado, Fernando, acompañándonos. Oye, y solo para redondear un tema que creo que es súper importante, pero para que les quede claro a toda la comunidad, la diferencia entre la tranquilidad financiera y la independencia financiera. La independencia financiera significa, en esencia, que tú con ingresos pasivos, o sea, sin trabajar, puedas seguir viviendo como lo hacías. La tranquilidad financiera significa que el dinero no sea una fuente de estrés a lo largo de tu vida. Y personalmente creo que si la logras, te va a ser mucho más fácil conseguir la independencia financiera, porque te va a permitir los ahorros se acumulen para que la logres. Y creo que al bajarte los niveles de estrés, te va a ayudar también o mejorar las probabilidades de que seas feliz. Bueno, con eso, qué mejor cierre. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias, Fernando, por acompañarnos una vez más en Los Animales Financieros. Esperamos que se hayan entretenido, que vengan por la segunda parte y que nos sigamos escuchando
escuchando semana a semana, que se sumen al grupo de WhatsApp, a las comunidades. Esto está recién partiendo. Les mandamos un abrazo. Nos vemos la próxima semana, queridos animales. Sí, lo pasa que por eso dije, oye, ¿sabéis que a este ritmo terminan a las 5 de la tarde? Po?